y estimación en Cuenca. Pero vamos a ver dos ejemplos importantes de cómo se distribuye la lluvia de forma importante a nivel pequeño. Por ejemplo, lo que es la sombra de lluvia. Ustedes conocen que cuando nosotros nos paramos en el sol y se genera una sombra de nosotros, no dejamos pasar la luz. De la misma forma, una montaña puede generar una sombra de lluvia, lo que llamamos barlovento y sotavento. Cuando una cara de la montaña recibe el aire húmedo y caliente, se eleva, se enfría, condensa y se precipita, no alcanza a llegar del otro lado de la montaña, y entonces el otro lado de la montaña va a tener regímenes de precipitación mucho menores. Esa es una forma a pequeña escala, o a veces hasta escala un poco más grande, porque hay cordilleras más grandes donde se genera eso. Pero también puede haber otro tipo de distribución de lluvia ya a más pequeña escala, lo que vamos a llamar aquí fraccionamiento de la lluvia en un bosque, o en un sistema agrícola, o en un sistema donde hay vegetación. Aquí la lluvia va a tener una distribución interesante, porque se va a estar dividiendo principalmente en tres fracciones. En la lluvia no interceptada, la lluvia que se va o que fluye por el tallo, y la lluvia interceptada. ¿Qué es cada una de estas? La lluvia no interceptada es la que pasa hacia el suelo y puede pasar de forma directa o de forma indirecta. La que pasa de forma directa es la que pasa a través de los huecos del dosel y va a estar controlada por el índice de área foliar. Ustedes saben que el índice de área foliar va a ser la relación entre el área de las hojas por el área del terreno o del espacio donde están. Si nosotros por un metro de espacio del terreno, un metro cuadrado de espacio del terreno, tenemos un metro de hojas, de superficie de hojas, tenemos un índice de área foliar de 1. Pero entonces, si nosotros tenemos un índice de área foliar menor a 1, significa que va a haber mucha lluvia no interceptada que pasa de forma directa hacia el suelo. Y por lo tanto, ahí vamos a poder ir estimando qué tan erosivo va a ser ese sistema. Pero también tenemos que tomar en cuenta la otra cara de la moneda, que es el agua que es interceptada por el dosel, pero que escurre hacia el suelo. Esa lluvia no interceptada va a estar controlada por la capacidad de almacenamiento del dosel, que a su vez va a estar controlada por el tamaño del árbol, de los árboles, y por el área de las hojas, que va a estar determinando qué tanta retención de agua van a estar logrando. Y entonces, cuando nosotros vemos este tipo de lluvia no interceptada de forma indirecta, tenemos que tomar en cuenta una situación muy importante. Uno pensaría, pues es mejor porque primero la agarra el árbol y luego ya la deja caer y tal vez es menos erosiva, pero todo lo contrario, y sobre todo en árboles de hoja ancha. En árboles de hoja ancha lo que pasa es que esas gotas que caen en las hojas y que son retenidas por las hojas se van haciendo más grandes en la hoja y escurren, pero gotas muy grandes, gotas más grandes que las típicas gotas de lluvia que vimos que son de alrededor de 2 milímetros de diámetro. Son gotas muy grandes con una fuerza o con una erosividad muy alta. Entonces, son gotas más erosivas que las de la lluvia no interceptada de forma directa. Y aquí nos va dando indicadores de cómo va a estar la dinámica de la erosión en el sitio
donde estamos trabajando. Y además, otra cosa importante, aquí empezamos a ver el papel tan importante no solo de los árboles o de plantas tan grandes como estas, sino de la cobertura o el mantillo, la cobertura herbácea, que van a ser protecciones a un nivel más cercano al suelo, que van a estar ayudando a proteger de la erosión. Bueno, otra parte en que se va a estar fraccionando la lluvia cuando entre en contacto con un sistema de una comunidad vegetal va a ser la lluvia que se convierte en flujo de tallo. Es la lluvia que es interceptada por las ramas y los tallos y que va a estar fluyendo hacia el tronco y del tronco hacia el suelo y parece un embudo. Entonces, de esa forma posibilita la infiltración justamente alrededor de todo el sistema radical. Entonces, esta, aunque pareciera, es muy pequeña y todo, pero tiene un papel importante porque es una especie de riego localizado, intercepta la lluvia y lo distribuye lentamente hacia el suelo y de una forma muy localizada hacia las raíces. Y por último, tenemos la lluvia interceptada. Esta lluvia interceptada es la que no va a llegar al suelo. Entonces, generalmente es la que la intercepta la planta, no alcanza a llenarse la capacidad de almacenamiento del dosel, queda en las hojas y de ahí se evapora de nuevo hacia la atmósfera. Y por otro lado, también está la que intercepta, pero no exactamente el dosel de las gotas de lluvia, sino puede ser del vapor de agua que hay en la atmósfera. Por la vegetación, al enfriarse, entonces constituye una especie de núcleo de condensación para el vapor de agua que hay en la atmósfera, que también en ese momento disminuye su temperatura y por lo tanto su capacidad de retener vapor y entonces condensa en las hojas y es una forma de cosechar el agua de la niebla o el agua atmosférica. Entonces todas estas van a ser formas en las que se va a estar distribuyendo el agua desde niveles muy grandes con regímenes climáticos hasta niveles muy pequeñitos como la cosecha de niebla por las hojas. Este es un ejemplo de cómo la sombra de lluvia ocurre. Esta es una isla en Nueva Zelanda y entonces aquí tenemos un sistema de montañas. De este lado, en el mar de Tasmania, es de donde viene el aire húmedo y caliente. Entonces, aquí viene, choca con las montañas, se eleva, se condensa y precipita de este lado. Aquí tenemos una vista desde otra perspectiva. Aquí está el mar de Tasmania. Entonces viene, choca, se eleva, precipita. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces? Que de este lado de la montaña vamos a tener mayores precipitaciones y de este lado menores precipitaciones. Aquí está ya representados datos reales, como de este lado tenemos precipitaciones entre 3,000 a 5,000 milímetros, mientras que del otro lado precipitaciones se alcanzan solamente menores a 1,000 milímetros anuales. Aquí está lo que estábamos diciendo de la distribución en el bosque o en un sistema de comunidad vegetal, los diferentes fracciones en las que ocurre, que se dan en la lluvia. Aquí, por ejemplo, está la precipitación no interceptada que pasa directamente hacia el suelo. Aquí tenemos la precipitación no interceptada que pasa indirectamente hacia el suelo. ¿Se acuerdan?
la captura la hoja, pero su capacidad de almacenamiento se ve rebasada y escurre hacia el suelo con un potencial muy erosivo. Tenemos también la lluvia que va por el tallo, que es el flujo de tallo, y que escurre por el tallo y justamente se lleva hacia el sistema radical. Y la interceptada, que es la que regresa a la atmósfera por evaporación. Esta es la imagen de cómo es el flujo de tallo en forma de embudo. Está todo el dosel del árbol que intercepta, en este caso son las ramas y los tallos quienes interceptan el agua y lo llevan por escurrimiento todo hacia el tallo, y el tallo lo lleva hacia el suelo en forma de embudo.